Hablando de este tema, hermanos, sobre la obra de la iglesia, recuerdan que hemos estudiado dos clases más sobre la evangelización, sobre la edificación, y en este momento, hermanos, estaremos compartiendo acerca de el área de benevolencia. Benevolencia que es limitada a los santos. Hermanos, conviene que nos ajustemos al patrón bíblico en este tema de suma importancia para la iglesia local, en cuanto a su misión en la tierra, en cuanto a su obra, y por eso hemos estado estudiando cada clase que nos ayuda en poder conocer no solamente cuáles son las áreas que involucra la obra de la iglesia, sino también cuál es el modelo, cuál es el patrón, qué es lo que la Biblia enseña al respecto para poder hacerlo conforme al modelo del Señor. Así que quiero invitarlos que estudiemos esta clase de suma importancia en cuanto a la benevolencia limitada a los santos. En primer lugar, hermanos, quiero mencionar que es obra de cada iglesia ministrar a los santos necesitados. Cada iglesia local, por muy pequeña que sea, hermanos, debe cumplir con esta labor conforme a su capacidad. Debe ministrar en la necesidad de los santos. Así que vamos a estar viendo que la benevolencia de la iglesia es exclusiva a los santos. Vamos a ver algunos pasajes como Romanos capítulo 15, versículo 25 y 26. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Mis hermanos, la Biblia enfáticamente dice que esta ministración en cuanto a ayudas es especialmente para los santos. Versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Otro pasaje muy conocido por la mayoría de nosotros, Primera de Corintios 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos. Segunda de Corintios 8:4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Más de una vez hemos visto en las Escrituras del Nuevo Testamento que Dios ha enfatizado que en cuanto a esta obra de benevolencia es limitada, es exclusiva, únicamente para los santos, hermanos. Es aquí donde entendemos que la iglesia tiene como obra ayudar a los santos necesitados, pero no tiene el deber como iglesia ayudar a los que no son santos, a los que, de acuerdo a las Escrituras, estaremos viendo, hermanos, quién no son los santos y quiénes son los santos. Bueno, aunque muchos de ustedes conozcan quiénes son los santos, es importante enfatizarlo, aclararlo a la luz de la Biblia. ¿Quiénes son los santos? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, la palabra de Dios nos dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús,
llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo se dirige, hermanos, aquí a la iglesia en Corinto. Pablo se está dirigiendo a la iglesia y le está diciendo Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto que son santificados en Cristo Jesús y que han sido llamados santos. Y no solo ellos, sino todos aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor en todo lugar. Por lo tanto, cuando la Biblia menciona acerca de los santos, hace referencia a los miembros de la iglesia, a la iglesia de Dios. Y como estamos aclarando, no solamente los santos en Corinto, sino con todos aquellos que en cualquier lugar invocamos el nombre del Señor. Otros pasajes que nos ayudan en aclarar más quiénes son los santos es el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 28 y 29. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Si ustedes están analizando las escrituras de Hechos 11, 28 y 29, en el verso 29 se nos dice que cada uno de los discípulos enviaron ayuda, socorro, ¿a quiénes? Porque uno de los profetas había dicho que venía una gran hambre en toda la tierra habitada, en todo Judea. Pero la ayuda de los hermanos, que estamos hablando aquí de la iglesia en Antioquía de Siria, la iglesia, los hermanos de Antioquía de Siria determinan enviar ayuda por la gran hambre que había en toda la tierra de Judea. Ellos determinan enviar ayuda ¿a quiénes? ¿A todos los habitantes de Judea? No, sino a los hermanos. En otras palabras, los santos son hermanos. Por eso estamos hablando que cuando la Biblia dice que la iglesia local tiene como obra ayudar a los santos necesitados, es enfático, es exclusivo, es limitado para los creyentes. Por lo tanto, queda excluido que la iglesia pueda ayudar a los no santos, a los no creyentes, a los que no son hermanos en Cristo Jesús. Qué triste es que hay algunas iglesias que no se ajustan al patrón, no se ajustan al patrón de las Escrituras y han abusado de estas limitaciones. Y por ello vemos que hay iglesias locales que están usando las ofrendas, el tesoro de la iglesia que sirve para la obra de la iglesia, lo están usando para ayudar a los no santos. Lo utilizan para los no cristianos. Qué triste, porque no se están ajustando al patrón, a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estamos viendo en primer lugar que cada iglesia local, por muy pequeña que sea, tiene como obra ministrar a los santos necesitados. Así que estamos aclarando que la iglesia no puede ayudar de la ofrenda a los inconversos. ¿Y por qué no? Esta es una buena pregunta. Bueno, porque ya vimos en primer lugar la limitación que hay, lo enfático que es
que son las Escrituras para decir que esto es para los santos. Más de una vez lo hemos visto. Por lo tanto, las ofrendas no deben ser utilizadas para los inconversos. Pero eso no quiere decir que no podamos ayudar de alguna manera a los inconversos. Queda claro que las ofrendas no se pueden usar, pero dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Existe un tipo de obra que se le conoce la obra individual. Una cosa es la obra de la iglesia y otra cosa es la obra individual. Como obra de la iglesia, no podemos ayudar a los inconversos. Pero como obra individual, Gálatas 6:10 dice, si pueden, si tienen oportunidad, hagan bien a todos. Y esto incluye a los inconversos. Pero no así como iglesia, sino como individuo. La iglesia, por eso debe notar esta diferencia, la iglesia no puede hacer negocios para recaudar fondos. La ofrenda de cada domingo es el único medio financiero que tiene la iglesia local. Ustedes saben, hermanos, que cada iglesia local, el primer día de la semana, ofrendamos cada uno de los miembros responsables para que la iglesia tenga su tesoro que sirve para sostener la obra de la iglesia. Y la obra de la iglesia, como lo hemos estado estudiando en las clases anteriores, involucra la evangelización a las almas en Cristo, la edificación a los creyentes y esta área que estamos estudiando en esta hora, la benevolencia limitada a los santos. Sin embargo, como individuos, y esta es la diferencia, hermanos, como iglesia no podemos hacer negocios, pero como individuos, ¿qué dice Primera de Tesalonicenses 4:11? Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. La iglesia local solo puede obtener finanzas por medio de la ofrenda de cada primer día de la semana. Pero como individuos podemos hacer todo tipo de negocio, de trabajo lícito para obtener nuestras finanzas y poder ayudar a todos si tenemos oportunidad. Así que, hermanos, tengamos cuidado con el manejo de las ofrendas que solo corresponde a la obra de la iglesia. Pero como individuos, bien podemos ayudar a los no creyentes. Y estoy haciendo esta aclaración, hermanos, para que no se cierre la posibilidad de poder ayudar al prójimo. Sí podemos, pero no de la ofrenda, porque la ofrenda ha sido especificada a la luz de la Biblia que es para los santos. Como individuo, sí es posible, es permisible. Muy bien, entonces, siguiendo con esto, hermanos, vamos a ver en segundo lugar que hay patrón bíblico para llevarlo a cabo. A veces no es difícil entender que la iglesia tiene una misión en la tierra, tiene una obra que realizar. Y creo que la mayoría ha memorizado las áreas que involucra la obra de la iglesia local. Sin embargo, lo complicado ha sido, hermanos, lo complicado ha sido cuando vamos a preguntar acerca de cómo vamos a llevar a cabo según el patrón bíblico. Y es aquí donde no todos se ajustan a lo que el modelo bíblico nos dice en cuanto a llevar a cabo la obra de benevolencia. Y para eso quiero poner ejemplos de las iglesias como la de Antioquía de Siria y Corinto en este caso,
de cómo ellas participaron, cooperaron en cuanto a esta obra que estamos estudiando aquí, el área de benevolencia. Vamos a ver, hermanos, cómo Hechos 11:29, recuerdan ustedes que estamos hablando de la iglesia de Antioquía de Siria, comparando con la iglesia en Corinto. Y vemos estos dos ejemplos porque son el modelo, el patrón a seguir. Por ejemplo, ¿qué dice Hechos 11:29 y 30? Que cada uno conforme a lo que tenía. Y dice que el socorro era para los hermanos. Y dice el 30 que lo enviaron a los ancianos de cada iglesia local en Judea, obviamente, por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí en cuanto a la obra de benevolencia? Que cada discípulo daba conforme a lo que tenía, exclusiva para los hermanos, y la ayuda era de forma directa. No había centralización de fondos. No había que una iglesia se encargara de centralizar las ofrendas de las iglesias para luego poder cubrir las necesidades de los santos. No existe eso. Usted está viendo que cada uno daba lo que tenía, exclusiva para los hermanos, y enviándolo de manera directa. ¿Y qué vemos en la iglesia de Corinto? Lo mismo, que cada primer día de la semana cada uno de ellos ponía parte según qué, según haya prosperado. Es igual, cada uno conforme a lo que tenía. ¿Y para quién? Para los santos, como el caso de Hechos 11, para los hermanos. ¿Y de qué manera? Versículo 3. Dice aquí el apóstol Pablo: y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Son dos casos diferentes. El caso de Hechos 11 nos muestra una gran hambre en Judea. El caso de Primera de Corintios nos habla de una situación de pobreza en Jerusalén. Pero ambas iglesias, si ustedes están notando y viendo el patrón bíblico, cada iglesia daban cada uno conforme a lo que tenían, y era exclusivo para los santos, para los hermanos, y lo hacían de manera directa. Por eso Pablo le dice en el versículo 3, cuando ustedes hayan designado por carta quién será el mensajero para llevar el donativo, pues a ese enviaré. Porque Pablo no quería tampoco abusar, que él podía decidir el manejo de las ofrendas que la iglesia local de Corinto estaba decidiendo enviar a los hermanos pobres en Jerusalén. Sino Pablo respeta esto y les dice: a quienes ustedes designen, a ese enviaré para que lleve el donativo directamente a Jerusalén. Ambas iglesias cooperando en el área de benevolencia a los necesitados de manera directa. Por eso, hermanos, el diseño que nosotros vemos en el Nuevo Testamento es que las iglesias cooperaron. Las iglesias cooperaron para los necesitados. Esto significa que no solamente la iglesia local va a ayudar a sus miembros locales, no solamente a sus miembros locales, sino también tenemos patrón para poder cooperar con la necesidad de hermanos de otras congregaciones. Y es el caso que estamos viendo, que la iglesia en Macedonia, Acaya, Corinto, están cooperando para los santos necesitados en Jerusalén. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hicieron?
¿Había algún porcentaje de por medio que todas tenían que enviar? No. ¿Había una iglesia centralizando los fondos? No. Sino cada uno conforme a lo que tenía, exclusivo para los santos, lo enviaban de manera directa. Sin embargo, hermanos, existe una práctica no autorizada en muchas iglesias de Cristo donde adoptaron la idea de centralizar un porcentaje de las ofrendas mensualmente y que una sola iglesia se encargue el uso, el manejo de estas ofrendas. ¿Y cuál es el fin? Dicen ellos. El fin es el mismo: ayudar a los santos necesitados. Y por eso han construido orfanatos, asilos, hospitales. En algunos casos hacen campañas médicas porque dicen, el propósito es el mismo: ayudar a los santos necesitados. ¿Y por qué no a los no santos? Para que vengan y se bauticen en Cristo al ver que estamos ayudando a la gente. Aunque el fin es bueno, los medios que están utilizando no es autorizado. No era el plan de Dios. No es el plan de Dios. Esto no tiene autoridad, no tiene patrón. Esto es totalmente una innovación a las escrituras en cuanto a la obra de benevolencia. No hay patrón para que las iglesias puedan centralizar fondos en una iglesia local y que ésta se encargue del manejo de las ofrendas. No es lo que la Biblia nos enseña, hermanos. En nuestro país existen muchas iglesias centralizando fondos. En uno de los estados de nuestro país, en un lugar llamado Querétaro, está la iglesia patrocinadora que está recaudando el 5% de las ofrendas mensuales de las iglesias que se han asociado para esta causa. Y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con uno de estos predicadores, les he preguntado con qué autoridad están haciendo esto. ¿Dónde está el patrón bíblico? ¿Dónde está, hermanos, el permiso, la autoridad para seguir? Es que no se trata, hermanos, de hacer lo que uno quiera. El problema de estos pensamientos es que dicen que Dios nos mandó a hacer obra, pero no nos dijo cómo, y que por eso, como no hay patrón, dicen ellos, cada iglesia decide qué hacer. No estamos obligando a las iglesias, sino si la iglesia quiere asociarse, hermanos, quiere asociarse en este proyecto de centralizar, bienvenido, dicen ellos. Porque no hay patrón. No hay patrón, y como no hay patrón, entonces hemos adoptado que esto está bien. Pero, hermanos, déjenme decirle que sí hay patrón. Tenemos patrón para hacer las cosas bien, de forma autorizada. Dios nunca nos va a dar un mandamiento sin haber dado el modelo de cómo se lleva a cabo. Todo mandato tiene un modelo, tiene un patrón, y nos tenemos que ajustar. Tal parece que esto es más conveniencia que convicción. Por eso quiero animarlos a todos a estar preparados, porque nos vamos a encontrar con este tipo de pensamientos, de prácticas no autorizadas, y que son una tentación, porque cuando llegan a invitarlos a que se asocien, hay muchas buenas ofertas, pero, hermanos, déjenme decirle que no podemos negociar con la verdad del Señor, por muy conveniente que éste sea. Tenemos que seguir predicando
la verdad, la sana doctrina, conforme a las Escrituras. Cueste lo que cueste. Por eso es importante, hermanos, que nos preparemos para no caer en prácticas que no son autorizadas. La Biblia demanda un patrón. Y el patrón, hermanos, también es tan claro en mencionar qué es lo que significa santos necesitados. ¿Cuál es, en otras palabras, las necesidades justificadas? Porque puede haber una necesidad provocada. Puede haber, hermanos, algo que no esté en consideración para poder nosotros ayudar como iglesia, según lo que estamos entendiendo, en benevolencia a los santos. Por lo tanto, es bueno que entendamos el uso de la palabra necesidad en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra necesidad se aplica cuando falta lo urgente para el cuerpo. Sí, cuando falta lo urgente para el cuerpo, a esto se le llama necesidad en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, falta de sustento, falta de abrigo, califica como necesidad. Primera de Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, ¿cómo debemos estar? Contentos. Pero obviamente el contraste de este pasaje, de este versículo, es que si no hay sustento y no hay abrigo, entonces es porque hay una necesidad justificada. Y esto es bueno de aclarar, hermanos, porque también se ha hecho costumbre en muchas iglesias que hay hermanos que se han dedicado a pedir y a pedir y a pedir de las ofrendas de la iglesia local, cuando en realidad no es una necesidad bíblicamente hablando. Y por eso, hermanos, los ancianos de cada iglesia, y cuando no hay ancianos, por eso se requiere una dirección sabia en los varones, que cuando haya una petición, tenemos que analizar qué tipo de necesidad es. ¿Qué tipo de necesidad? ¿Es una necesidad conforme a las Escrituras? ¿Y qué es una necesidad conforme a las Escrituras? Bueno, falta de sustento y abrigo. ¿Es algo que le falta urgentemente para el cuerpo? Bueno, se califica. Pero si es simplemente para otras cosas externas al cuerpo, entonces, hermanos, la iglesia no tiene el deber de ayudar o de contribuir. Porque luego hay hermanos que se acostumbran a solo pedir, cuando en realidad no hay una necesidad como tal. Esto también incluye asistencia médica, y vemos nosotros el caso del buen samaritano allá en Lucas 10, 34 y 35, que dice la Biblia aquí, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Vemos una necesidad más aquí, algo urgente para el cuerpo, algo que requería, y esto es asistencia médica. Y vemos el buen samaritano practicando esta buena obra de asistir, de ayudar, y esto involucra en una necesidad bíblica. Por eso analizamos los casos. Cuando hay peticiones, tenemos que ver cuál es la causa y analizamos si es algo que falta urgentemente para el cuerpo, no para algo externo.
sino algo para el cuerpo: sustento, abrigo o asistencia médica. Por eso, hermanos, una vez que analizamos lo que es necesidad, vamos a comprender en qué momento debemos ayudar como iglesia y cuándo no es el momento. Por eso es importante saber lo que significa necesidad en la Biblia. Y hay algunos principios aquí que vamos a estar considerando, hermanos, antes de ayudar de las ofrendas. Antes que la iglesia ayude a alguien, sea local o coopere con la necesidad de hermanos de otras iglesias locales, porque existe el permiso de cooperar, porque sí hubo cooperación de iglesias, no asociación, cooperación. Ustedes vieron cómo las iglesias de Corinto, de Acaya, de Macedonia, enviaron de manera directa, cooperaron a la necesidad de los hermanos en Jerusalén. Bien podemos hacer nosotros como iglesia el cooperar con hermanos necesitados, pero antes de enviar necesitamos meditar lo siguiente. ¿Cuál? ¿Y qué? Número 1. Si los hijos creyentes han hecho su parte. ¿Cómo es esto? Sí, dice la palabra de Dios, hermanos, en Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 4, y luego leemos el 16. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, ¿qué dice la Biblia? Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Verso 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Hermanos, dice el versículo 4, aprendan estos primero. ¿Cuál es lo primero? Lo primero que hacemos es que cuando hay alguien pidiendo, solicitando ayuda financiera a la iglesia, lo primero que hacemos es de ver si tiene hijos creyentes, si es alguna hermana o hermano viudo o viuda. Y primero vemos si los hijos creyentes están cumpliendo con su deber, porque el 16 es muy claro que si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, ¿qué debe hacer? Que las mantenga y que no sea gravada. ¿Quién? La iglesia. No es el momento de la iglesia, es el momento de los hijos creyentes. Porque qué triste, hermanos, que cualquier necesidad de alguna hermana, especialmente viuda, como lo estamos viendo en el contexto, la primera en ayudar es la iglesia. ¿Y los hijos creyentes qué? Aquí se viola un patrón, porque dice la Biblia, estos deben de aprender primero. No es el momento de la iglesia, es el momento que ellos se hagan responsables. Los hijos creyentes, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos que enseñar a nuestros miembros que todos tenemos un deber como hijos: honrar a nuestros padres. Y honrar a nuestros padres incluye ayuda financiera. Por eso tenemos que aprender primero a hacer obra individual antes que la iglesia participe. Así que estamos viendo estos principios que nos ayudan a ver y a entender que hay un orden, antes de ayudar de las ofrendas de la iglesia a una hermana o hermano necesitado.
En segundo lugar, también es importante ver si los hermanos en la fe han hecho obra individual. Muchas veces hay necesidades que, que alguien individualmente lo puede suplir y que no es necesario que la iglesia sea grabada. Hay situaciones en las que hermanos se acercan a unos para solicitar el apoyo y bien pueden los hermanos individualmente contribuir, ayudar. Hermanos, ¿qué dice Santiago? Vamos a ver el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14, 15 y también vamos a ver el 16. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, y en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve tu fe? Si no les estás dando las cosas necesarias, y aquí encontramos otra vez que la palabra necesidad involucra las cosas necesarias para el cuerpo. No para lo externo del cuerpo, sino para el cuerpo. Por eso dice que si algunos están desnudos, o sea, tienen necesidad del mantenimiento de cada día y se acercan a nosotros y nos dicen, hermano, estoy pasando por este momento difícil, necesito para la comida, necesito algo urgente para el cuerpo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que los miembros de la iglesia hacen individualmente? ¿Sabe qué hacen los hermanos? De inmediato dicen, ahí está la ofrenda. Para eso es la ofrenda. Ahí está la ofrenda de la iglesia y de inmediato están apuntando a la ofrenda. Y muchas veces quienes hacen eso son los que menos ofrendan. Por eso no les preocupa este punto. Pero alguien que ha aprendido, dice la Biblia, Santiago 2:14, que ha aprendido que la fe necesita obras y que el 15 especifica en qué momento podemos hacer una buena obra. Hermanos, cuando un hermano se acerca a ti a explicar su situación, bien podemos darle las cosas necesarias para el cuerpo, individualmente, y suplir esa necesidad en ese momento sin pasarlo a la iglesia, porque todavía no es el momento, porque todavía puede ser suplida por los individuos, por los hermanos individualmente. Pero ustedes quizás alguna vez han visto lo contrario a este orden, que todo a la ofrenda, todo en primera instancia a la ofrenda de la iglesia, todo a la ofrenda. Y cuando los hijos creyentes, cuando los hermanos individualmente, vamos a hacer nuestra parte que nos corresponde, hermanos. Por eso es importante ver estos principios bíblicos. Por eso, antes que la iglesia vaya a ayudar, también es importante ver lo siguiente. Si la iglesia en donde es miembro el necesitado ha hecho su parte. Sí, hermanos, porque cuando vemos nosotros el patrón bíblico de Hechos 11, el caso del gran hambre que vino en la tierra de Judea, hermanos, sin duda toda la tierra, incluyendo los inconversos, padecieron hambre. Pero el compromiso de una iglesia solo es para con los creyentes. Por esa razón, los hermanos enviaron directamente a los ancianos
Bueno, esto nos indica de forma obvia que como cada iglesia debe tener sus ancianos y que sin duda los tuvieron, porque como dice Hechos 14:23, fueron estableciendo ancianos en cada iglesia. Y cuando la Biblia dice que enviaron a los ancianos, esto implica que los ancianos de esa iglesia donde estaban los necesitados, estaban tan conscientes de la necesidad y que sin duda como iglesia ellos habían hecho ya lo necesario de suplir las necesidades locales, pero había rebasado el presupuesto y que por eso y que por esa razón era necesario la cooperación de otras iglesias locales. Pero no es correcto que un necesitado de una iglesia local esté ya pidiendo a otras iglesias cuando ni siquiera la iglesia local ha hecho su parte. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado cuando nos llegan cartas de petición. A nosotros nos ha llegado últimamente muchas cartas de petición, pero analizamos si los ancianos, cuando hay ancianos en la iglesia, y si no hay ancianos, si los varones están conscientes de dicha necesidad, porque resulta, hermanos, que hay muchos miembros de muchas iglesias que se han dedicado en estar haciendo cartas para pedir ayuda sin el consentimiento de la iglesia misma, sin el consentimiento de los ancianos o los varones en este caso. Se atreven a redactar una petición y lo envían a las iglesias, y como las iglesias tienen la costumbre de ayudar y cooperar sin investigar primero si es un creyente el que anda ahí solicitando y si la necesidad es bíblica, y si los hijos creyentes ya cumplieron, si los hermanos individualmente hicieron su parte, si la iglesia ya hizo su parte. No investigan y por eso se han aprovechado y ha habido estafas hasta ese grado, hermanos, hasta ese nivel. Por eso cada iglesia debe ser juiciosa en ver la petición si los varones están conscientes de esta petición. Porque cuando se envíe, se hará bíblicamente de forma directa, como estamos viendo aquí a los ancianos. Y si no hay ancianos, hermano, bueno, si no hay ancianos, podemos enviarlo a los varones que estén conscientes de la iglesia local donde está el necesitado, o de manera directa al necesitado, pero que estén conscientes, que estén sabedores, con el conocimiento de la cooperación. Porque aquí es donde ha habido muchos problemas, hermano. Por eso asegurémonos si tal necesidad es justa, bíblica, y si la iglesia local donde está el necesitado ha hecho su parte. Porque a veces se les hace fácil pedir a otras iglesias y la iglesia local no ha hecho su parte. No ha agotado, en este caso, sus recursos, no todos los recursos, porque la benevolencia no es toda la obra de la iglesia, pero los recursos que haya para benevolencia, porque tenemos que ser buenos administradores, tenemos que tener recursos para la evangelización, no podemos descuidar la evangelización, no podemos descuidar la edificación, pero tampoco podemos descuidar la benevolencia. Por lo tanto, hay una parte del tesoro que es para la benevolencia, y esa parte del tesoro que es para benevolencia, vamos a usarlo bíblicamente bien y no queremos malgastar. Y por eso vamos a investigar bien antes de hacer esta participación en cuanto a esta área. Porque no es justo que la iglesia local donde está este necesitado no haya hecho nada de su parte y que quiera que otras cooperen y que puedan ser afectadas en este sentido. No sería justo. Con gusto cooperamos. Lo hemos hecho como iglesia local nosotros aquí. Con gusto hemos cooperado en diferentes
situaciones de hermanos que nos envían solicitudes, pero después de haber analizado que dicha necesidad es bíblica y de haber cumplido con estos principios, y hemos hecho una cooperación acorde a las Escrituras. Así que, hermanos, ¿en qué momento solicitar ayuda a otras iglesias? Bueno, si la necesidad no puede ser suplida por los familiares, por los hermanos individualmente y por la iglesia local, es momento de solicitar a otras iglesias locales. ¿Qué hacemos con nuestros miembros? Primero, si tienen hijos creyentes, que estos se hagan cargo. Si no pueden ellos, porque muchas veces los hijos creyentes hacen su parte, pero no pueden. Quizás la necesidad, la asistencia médica es fuerte, rebasa el presupuesto. Bueno, los individuos ayudamos, y cuando rebasa, entonces la ofrenda es utilizada. Parte de la ofrenda que tenemos para la benevolencia es usada. Y cuando llegue el momento que los hijos creyentes, cuando los hay, cuando los hermanos individualmente hemos hecho nuestra parte y la ofrenda no ha sido suficiente localmente, hasta entonces será el momento de solicitar a otras iglesias locales cooperación para nuestros miembros. No antes, sino después de haber cumplido nuestros deberes. Por eso es que vemos nosotros, hermanos, volviendo al caso de Hechos 11. ¿Recuerdan el caso de Hechos 11? Que enviaron directamente las iglesias a los necesitados de hermanos en otra congregación local. Como el caso de Hechos 11 y como el caso de Romanos 15, que son dos casos diferentes, pero ambas iglesias cooperaron directamente a los necesitados. Y bien lo podemos hacer, porque es bíblica la cooperación en cuanto al área de benevolencia. Es bíblica, pero ¿hasta en qué momento debemos cooperar? Después de habernos asegurado lo que hemos visto anteriormente. Así que, hermanos, esperando que esta breve y sencilla lección pueda ser de mucha utilidad a todos ustedes que estamos aquí aprendiendo un papel importante, que es el papel de la predicación, porque depende mucho de lo que estamos enseñando a la iglesia local para que ésta actúe conforme al patrón de las Escrituras. Tiene mucho que ver qué estamos enseñando nosotros para que la iglesia siga los lineamientos, la sana doctrina del Señor. Pero si ignoramos esto, por eso es la razón por la cual las iglesias locales han estado usando mal las ofrendas en cuanto al área de benevolencia. Hermanos, por eso es importante que cada iglesia ministre a los santos necesitados, pero siempre y cuando nos ajustemos al patrón bíblico para llevarlo a cabo. Hay patrón, hermanos, hay modelo, y hemos visto de una forma breve y sencilla el modelo que Dios nos ha dejado, y no es complicado, es bien sencillo, pero, hermanos, es necesario ponerlo en práctica. Que Dios los bendiga, hermanos, y gracias por su fina atención.